libro de Malaquías a través de este profeta, en el capítulo 1 versículo 6, primero afirma y aclara y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y entonces el Señor pregunta y dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces hay una pregunta importante para nosotros, hay una confrontación, hay una declaración donde el Señor de alguna manera a través de este pasaje confronta nuestro vivir, nuestro desarrollo, nuestro caminar y la fe que profesamos tener, la fe que decimos tener en nuestro Señor, en nuestro Salvador, ¿verdad? Porque en este caso estamos mirando al pueblo de Israel, que ellos profesaban servir a Dios. Ellos decían: sí, el Señor es nuestro Dios, sí, a Él le servimos, le ofrecemos sacrificios, hacemos esto, hacemos lo otro, cumplimos con los rituales y con tantas cosas que se hacían de una manera, vamos a decirlo, aparentemente cumpliendo con lo establecido por Dios, pero que de corazón no se estaba agradando a Dios. Y por eso pregunta el Señor y dice, aclara primero y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. O sea, eso es algo que debe de suceder por naturaleza, que el hijo honre a sus padres y que los siervos honren a sus señores. Honrarlos es obedecerlos, obviamente. Honrarlos es respetarlos, es agradarlos. Honrarlos es servirles, claramente, como lo dice este pasaje. Pero luego viene la pregunta confrontadora para nosotros y dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, esa es la pregunta de nuestro Señor. En otras palabras, vamos a traducirlo de otra forma, con palabras más entendibles. Lo podríamos decir de esta manera: el nivel en que honramos a Dios determina el nivel en el que reconocemos a Dios. Reconocemos a Dios como nuestro verdadero Señor, como nuestro Padre verdaderamente que Él es. Si decimos: Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, y decimos: Él es mi Padre celestial, y le llamamos Padre y le decimos que Él es nuestro Padre, y oramos a Él diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, y nos dirigimos a Él como Padre. Y qué lindo, qué bonito, qué bueno. Pero Él pregunta algo de regreso y Él dice: gloria a Dios, qué lindo, qué bonito, me llaman Padre, se dirigen a mí como Padre, me buscan como su Padre, dicen conocerme como su Padre, dicen que yo soy su Padre. Pero les hago una pregunta, dice el Señor: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, la honra es la que determina el nivel que reconocemos a alguien, en este caso como padre. Cuando uno reconoce a su padre como su padre, cuando uno lo reconoce verdaderamente, el deber de uno es de honrar a aquel ser querido, como hablando del padre o de la madre, de honrarlos como nuestros padres que son. Pero si yo digo: él es mi padre, ella es mi madre, pero la ignoro, la menosprecio, no le obedezco, no le respeto, no busco cuidarle, apoyarle, etcétera, entonces digo que es mi padre, digo que es mi madre, pero dejo mucho que decir con el trato, con el desarrollo que tengo para con aquella persona. No estoy realmente de corazón reconociéndole como mi padre, como mi madre. Y eso es lo que dice el Señor: si yo soy vuestro padre y me llaman padre y se acercan a mí diciéndome: Padre que estás en los cielos, y siempre en esa relación, dice el Señor, esa es parte de una realidad, de una verdad. Pero la otra parte, para que sea verdaderamente una verdad completa en sus vidas, es que aquel que le llaman padre deben de honrarlo como tal, deben de glorificarlo como tal, deben de servirle como tal, debemos de honrarlo y amarlo como tal, debemos de obedecerlo y respetarlo como tal, y no solamente llamarle padre,
pero no tratarlo, no honrarlo, no obedecerlo como nuestro Padre. Creo que una de los títulos, de las maneras más comunes que nos acercamos a Dios es con esa frase: Padre nuestro, Padre mío, mi Padre, mi Señor. Las dos palabras y frases más comunes son Padre y Señor. Mi Señor, mi Salvador, tú eres mi Señor. Y en estas dos expresiones el Señor pregunta: si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Cuando aquí habla de la palabra temor, no está hablando de miedo en el sentido de tener miedo y alejarnos, o de tener un miedo negativo delante de Dios. No, esa palabra miedo significa respeto. Es el temor a Dios, es el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es tener un miedo a Dios, sino un respeto reverente delante de la presencia del Dios de los cielos. Aleluya. Entonces, cada vez que nosotros llamamos a Dios Padre, nos compromete. Cada vez que llamamos a Dios o a Jesús Señor, nos compromete. ¿Nos compromete con qué? Nos compromete con darle honra y con tenerle temor, o sea, respeto. Honra y respeto, que es la misma cosa prácticamente. Son dos palabras que son el mismo significado prácticamente. Entonces, cuando nosotros, siempre que nos acercamos al Señor y tú le dices: Padre mío, mi Señor, mi Dios, Padre, tú que estás en los cielos, oh Padre mío, ayúdame. Yo sé que tú eres mi Padre. Yo sé que yo soy tu hijo. Yo sé que tú tienes cuidado de mí. Recuerde, cada vez que nosotros le decimos a Dios Padre mío, cada vez que le decimos Señor mío, hay un compromiso para con Dios. Debe de haber un compromiso delante de esa declaración. Si queremos que sea real, que sea legítima, que sea genuina esa declaración, y que en verdad no solamente llames a Dios Padre, sino que en verdad lo trates como tu Padre, lo honres como tu Padre, lo ames como tu Padre, lo sirvas como tu Padre. Ahí estaremos reconociéndolo verdaderamente. Ahí estaremos recibiéndolo verdaderamente. No solamente diciendo: Él es mi Padre, pero no lo honro. Él es mi Señor, pero no lo respeto. No hay temor de Dios, no hay respeto a Dios. Entonces, entre más honor, honra haya Dios, entre más respeto haya Dios como Señor y honra como Padre, entonces va a ser más genuina aquella declaración. Y es la manera como reconoceremos verdaderamente a ese Dios, a ese Señor, a ese Padre como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y recibiremos todas las bendiciones. Todo aquello que Dios tiene para nosotros lo recibiremos de una manera maravillosa, porque le estamos dando el lugar como Padre, le estamos dando el lugar como Señor. Entonces, grabémonos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que cada vez que le hablamos a Dios, que cada vez que nos dirigimos a Él, repito, y le decimos Padre mío, recuerda, hay un compromiso con esa declaración. Que cada vez que le digamos a nuestro Dios Señor mío, mi Señor, que cada vez que declaremos esa palabra, recordemos que Él pregunta y dice: si en verdad soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? Si en verdad soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué tanto me honras? ¿Qué tanto me obedeces? ¿Qué tanto me respetas? ¿Qué tanto me sirves? ¿De qué manera haces todo eso? Entonces, vuelvo a repetir, el nivel en el que honramos a Dios es el nivel en el que verdaderamente lo reconocemos como Padre y como Señor. Es el nivel en que lo reconocemos como nuestro Padre y como nuestro Señor. Entonces, en este pasaje que leímos anteriormente de Juan, dice en el versículo 10 que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. O sea, eso sigue sucediendo hasta el momento.
En el mundo está, porque el Señor sigue estando en este mundo. Ya no físicamente, pero ahora está en espíritu, moviéndose, paseándose como se paseaba allá en un principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra sigue estando desordenada y vacía, ya no en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. Cada día hay más desorden, cada día está más vacía la vida del hombre que vive sin Cristo, que vive sin Dios. Cada día es un caos más terrible, y esto va a ir de mal en peor. Y el Señor está en medio nuestro, como dijo Jacob: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El Señor no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Porque cerca de ti está la palabra, dijo el apóstol, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Cristo murió y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bendito el nombre del Señor. Él está cerca. Él no es un Dios lejano, Él no es un Dios indiferente, Él no es un Dios a distancia. Él es un Dios cerca del hombre. Está más cerca de lo que pensamos. Entonces, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo percibo? ¿Por qué no veo sus obras? ¿Por qué no veo su poder obrando? Porque Él está esperando y buscando a alguien que lo reconozca. Alguien que lo reconozca, como aquella mujer que tenía flujo de sangre y eran multitudes las que apretaban al Señor, pero solo ella lo reconoció. Cuando digo lo reconoció, ella creyó. Ella dijo en su corazón: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana de este azote. Ella dijo: aquí está el Señor, y voy a creer, y voy a recibir, y voy a tocarlo, y voy a atreverme a ir más allá de lo que está haciendo esta multitud que lo aprieta pero no lo reconoce. ¿Sí me explico? Entonces nosotros somos llamados a reconocer al Señor en nuestro camino, y una de las mejores maneras como vas a reconocer al Señor y el Señor te va a reconocer a ti es a través de la honra, a través del temor y de la honra. Por eso dice: si yo soy padre, si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está el respeto que me debes? ¿Dónde está mi obediencia? ¿Dónde está todo eso que debe de haber hacia mí? Dice el Señor: siempre que me llamas Padre, siempre que me llamas Señor. Entonces, cuando hablamos de honrar, de respetar al Señor, debemos de entender que esa es la verdadera sabiduría. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el respeto a Dios, es el honrar a Dios. El temor, el honrar, el respetar, repito, es una misma cosa, es el mismo significado. Entonces, cuando hay honra, cuando honras a Dios, respetas a Dios, tienes temor de Dios, honras a Dios, amas a Dios, obedeces a Dios. Y ese es el principio de la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría de lo alto, esa sabiduría no consiste tanto en un conocimiento intelectual que tenemos de Dios, sino en la conducta y el desarrollo que tenemos delante de Dios. Es decir, nuestra conducta es lo que determina la honra, el temor, el respeto que le tenemos a Dios. Entre tu conducta es más temerosa de Dios, es más respetuosa delante de Dios, en la presencia de Dios. Y quiero decirte, estamos en la presencia de Dios 365 días del año. Estamos las 24 horas al día. Estamos a cada instante, a cada momento, en la presencia del Dios de los cielos. Aleluya. Repito, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, por Él existimos. Amén.
Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdadera sabiduría, entendemos que no consiste en el conocimiento que tenemos intelectual, sino en la conducta. No es tanto en ese razonamiento humano de decir sí, yo sé que Dios existe, sino en lo que hay en el corazón de cada uno, buscando amar, honrar a Dios. No es tanto el saber de Dios, sino el hacer. Es lo que nos lleva a ser hijos de Dios, que honramos, que respetamos, que reconocemos a nuestro Rey como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Ahí es donde realmente servimos al Señor como nuestro Hacedor. Amén. Vamos a avanzar en nuestro tema y veamos algunos puntos importantes. Venga conmigo y vayamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y vamos a leer del versículo 28 al 31. Pero ¿qué os parece un hombre que tenía 2 hijos? Acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercando al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: Sí, Señor, y voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Qué tremendo. Veamos esto. El Señor comparte lo que sucedió. Dice, nos habla de una historia, un ejemplo dice que un hombre tenía 2 hijos y se acerca al primero y le dice: ve a trabajar a mi viña. Y aquel responde y dice: no quiero. Pero dice que después arrepentido fue. Y dice que acercándose al otro le dijo lo mismo, y aquel respondió y dijo: sí, Señor. Vea la declaración: sí, Señor. O sea, lo está respetando, lo está honrando, lo está llamando Señor a su padre. Sí, Señor, sí, Padre mío, voy. Y no fue. Al final pregunta el Señor y dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: pues el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo el ejemplo que el Señor nos pone. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de este pasaje? ¿Qué nos está mostrando y enseñando? Nos dice que en esta parábola, en este ejemplo, que aquellos 2 hijos que tenía aquel padre, a los 2 los envió a trabajar a su viña. A los 2 les dio la misma encomienda. A los 2 les dio el mismo mandato. Pero dice que uno respondió diciendo: no, yo no quiero ir, no voy a ir, no siento ir, no tengo ganas, lo que haya sido. Pero se negó y dijo: no voy. Pero dice que aquel hijo de alguna manera era de sensible corazón, y comenzó a meditar, y comenzó a pensar, y comenzó a reflexionar, y dijo: pero ¿cómo no voy a ir? Si es mi padre quien me lo pide, ¿cómo no voy a ir? Si él tan bueno que ha sido conmigo, ¿cómo voy a negarme? Aunque ya le dije que no iba, pero no puedo estar en paz, no puedo estar tranquilo, no me siento bien conmigo mismo. No voy a poder ir a ningún lugar y andar tranquilo, porque allá traigo aquella espina clavada en el corazón de que no estoy honrando a mi padre, no estoy obedeciendo a mi Señor. Le dije que sí, le dije que no, pero me siento incómodo en mantenerme de esa manera, así que voy a ir. Y terminó yendo, haciendo lo que el padre le había pedido, y fue y lo hizo. Pero luego viene con el otro hijo y le dice lo mismo: ve a la viña. Y aquel, muy positivo, muy lindo: sí, Señor, claro que sí, yo voy. Sí, Señor,
¿verdad? Cuenta conmigo, yo estaré allí. Pero resulta que al final de cuentas, aquel hijo no fue, no se presentó, y simplemente dejó aquello en palabras. El punto aquí que nos muestra el Señor es lo siguiente: el compromiso que tenemos con Dios se define, o sea, la honra que le damos al Señor, lo que es el temor que le tenemos a Dios, el respeto que le tenemos a Dios, de la manera como reconocemos al Señor en ese respeto, en esa honra, en ese temor, se traduce o se define a través de nuestra obediencia, a través de nuestras acciones, no a través de nuestras palabras, no a través de lo que decimos, sino a través de lo que hacemos. Nosotros muchas veces nos confundimos y pensamos que darle la honra y el respeto y el temor a Dios consiste en lo que decimos, y muchas veces lo que decimos no coincide con lo que hacemos, y lo que decimos es una cosa y lo que hacemos es otra cosa. Y muchas veces pensamos, si yo le digo a Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi dueño, mi amo, mi Padre, y le digo mil cosas muy bonitas, yo lo estoy honrando de la manera más excelsa y más linda y más gloriosa. Y qué bueno que le digas todo eso al Señor. Pero ¿qué pasa cuando todo lo que le dijiste no coincide con lo que estás haciendo, con tu caminar, con tu vivir, con tus acciones? Y le llamas Señor, pero no hay temor de Dios, no hay respeto a Dios en tu corazón, en tu vida práctica. Le llamas Padre, pero no le honras como a tu Padre. Entonces creemos que con lo que hablamos es suficiente para honrar, para respetar, para servir al Señor, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que hablamos no es suficiente si no traducimos las palabras en acciones. Si no convertimos las palabras en acciones, las palabras quedarán como palabras huecas, como palabras vanas, como palabras superficiales, que no le dieron la honra al Dios de los cielos, que no le dimos el respeto al Rey de los cielos, que no le mostramos el temor al Dios de los cielos, que no lo reconocimos en nuestra vida. Ahora, si meditamos, hermanos, y somos sinceros cada uno con nosotros mismos, como dice la palabra, júzguese cada uno a sí mismo. Nadie estamos llamados a juzgarnos unos a otros, pero todos estamos llamados a juzgarnos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos. Y si comenzamos a analizar nuestro caminar, nuestro vivir, y comenzamos a analizar en este sentido lo que es la honra que le damos al Señor, el temor que le tenemos al Señor, el Señor pregunta y dice: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, cuando eso lo interpretamos ahora en palabras quizás un poco más entendibles, debemos de entender lo siguiente, debemos de analizar lo siguiente: ¿qué tanto es lo que hablamos y qué tanto es lo que hacemos? ¿Qué somos más, habladores o hacedores de la palabra de Dios? O sea, ¿qué tanto nos comprometemos y qué tanta honra le damos a Dios con nuestros labios? Le cantamos, lo exaltamos, lo engrandecemos, le decimos que Él es sublime, que Él es excelso, que lo amamos con todo el corazón. Cada canto es una expresión de exaltación, de adoración. Cada canto estamos diciéndolo lo grande que es, lo estamos honrando, lo estamos adorando, le estamos mostrando ese respeto, ese temor. Pero la pregunta es: ¿nos hemos quedado solamente con palabras o hemos traducido o hemos convertido esas palabras en acciones que muestren la honra al Rey de los cielos, que muestren el temor al Dios de los cielos de una manera especial? Hermanos, la triste realidad en muchas vidas es que nuestra honra a Dios se ha quedado solo en palabras.
que nuestra honra y nuestro temor a Dios se ha quedado solo en palabras, solo en expresiones, solo en oraciones, solo en declaraciones, solo en cánticos, solo en oír, en decir, el expresar aquellas cosas. Y nos hemos acostumbrado a hacer eso. Sí, Dios es grande, sí, Dios es bueno, sí, Él es mi Padre, sí, Él es mi Señor. Y lo declaramos muy ligeramente. Digo muy ligeramente porque aunque decimos que lo declaramos de corazón, cuando lo que va a determinar lo que haces de corazón no es si sentiste algo muy bonito, ni siquiera es si lo dijiste con lágrimas, sino que lo que va a determinar lo que realmente dijiste de corazón es cuando esas palabras se van a convertir en acciones en tu propia vida. Eso es lo que determina lo que hiciste de corazón. Eso es lo que le da el significado a hacerlo de todo corazón. Entonces, en veces pensamos de que si yo hago algo de todo corazón depende de mis emociones, cómo me siento emocionalmente, si siento algo muy lindo, si siento algo muy bonito, si lloro, si no lloro, pero nada de eso determina lo que haces de todo corazón para el Señor. Vuelvo a repetir, la interpretación de hacer algo de todo corazón para el Señor debemos de deducirlo de esa manera. Cuando convertimos nuestras palabras, nuestras declaraciones en palabra, las convertimos en acciones, esa es la evidencia. Ese hermano lo que dijo, lo dijo de todo corazón. Esa hermana lo que declaró, lo declaró de todo corazón, porque sus palabras se convirtieron en acciones. Aleluya. Su honra verbal se convirtió en honra en acciones. Su temor llamándole al Señor Señor se convirtió en acciones. No se quedó en palabras. Las palabras tienen que convertirse en acciones. De otra manera será una honra hueca. Será un decir Señor o Padre mío huecamente y vanamente, como este hijo hizo. Y repito, nosotros corremos mucho este riesgo. Nos sucede muy a menudo esto, de que somos rápidos para hablar, para decirle al Señor tantas cosas lindas. Y por un lado, qué lindo, qué bueno que se lo digamos, pero nos quedamos solo en palabras. Y vuelvo a repetir, la traducción, la interpretación de una honra genuina, de un servicio genuino, de un reconocimiento, de un respeto verdadero al Señor en nuestras vidas, de decir reconozco que estás en medio de mi vida, Señor. Te reconozco como mi Padre en medio mío. Te reconozco como mi Señor. Repito, no consiste solo en palabras. Consiste en que esas palabras se transformen, se conviertan en hechos, en acciones. Y ahí esas palabras van a cobrar vida y va a ser una honra genuina, un reconocimiento auténtico, un temor, un respeto genuino delante de Dios. Y esa es la manera como te vas a adueñar del Señor, de una manera auténtica y genuina, y no solamente de una manera religiosa y superficial. Porque la religión, si usted se da cuenta, en todo lugar, hasta en la religión popular, antes de que conociéramos del Señor, ¿qué hacíamos en la religión? Oh, mi Padre, mi Señor. Siempre le llamábamos con nombres bonitos, le honrábamos, hablando de mencionar frases bonitas, palabras bonitas, rezos bonitos, repeticiones bonitas. No eran incorrectas, no eran negativas en su mayoría, cuando nos dirigíamos a Dios directamente, diciendo mi Padre, mi Dios, mi Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero le llamábamos así. Pero ¿qué de nuestras acciones estaban lejos de honrar al Señor? Y aquí por eso nos da este ejemplo el Señor y dice: vean estos dos hijos. ¿Cuál de los dos hijos son ustedes? Dice el Señor.
¿Qué tipo de hijos son ustedes? Aquellos que me dicen: sí, Señor, yo te honraré. Sí, Señor, yo te amo. Sí, tú eres mi Padre. Sí, tú eres mi Señor. O aquel que en veces a lo mejor se puede mostrar hasta un poco indiferente, como diciendo: no, Señor, yo no quiero, Señor, es muy difícil, o alguna cosa por el estilo. Pero que al final, aquel que dijo: no, no quiero, no, no voy, no, no lo voy a hacer, no, Padre, no te voy a obedecer, es muy difícil, no puedo, mira, Señor, que yo soy débil, mira que no está a mi alcance, mira que es mucho lo que me pides, Señor, no te voy a obedecer. Pero al final de cuentas termina decidiendo honrarlo, obedecerlo, yendo a trabajar a su viña. Eso es lo que determinó la mayor diferencia. Pregunta el Señor: ¿cuál de estos dos hijos hizo mi voluntad? El que con sus palabras dijo: no voy, no quiero, no voy a hacer, no te voy a obedecer, Señor, no, no me pidas eso porque no lo voy a hacer. Pero al final de cuentas termina haciéndolo. Hay personas que han hecho eso. Se rehúsan en un momento y dicen: no quiero, Señor, no puedo, Señor, es muy difícil lo que me pides. Pero después recapacitan, meditan y terminan obedeciendo. Dale ese aplauso al Rey. Y alguien se preguntará y dirá: hermano, ¿pero qué acaso no fue desagradable delante de Dios que le dijera a Dios: sabes que, Señor, no quiero, sabes que no puedo, sabes que no lo voy a hacer, no voy a ir, no te voy a obedecer? ¿Le agrada a Dios más que le digamos: no lo voy a hacer, que le digamos: sí lo voy a hacer y no lo hago? ¿Sí me explico? O sea, es semejante a lo que dice el Señor en Eclesiastés, cuando dice: cuando hagas promesa delante de Dios, no tardes en cumplirla. No seas como los insensatos que prometen y no cumplen, que dicen y no hacen. Dice: tú sé pronto para cumplir y no digas que fue ignorancia. Y dice: mejor es que no prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, cuando nosotros decimos: sí, Señor, yo hago, sí, yo voy a hacer, sí, yo voy a ir, sí, Señor, en veces somos muy rápidos para hablar diciendo: sí, Señor. Y en veces el Señor lo que quiere es que antes de que digamos apresuradamente: sí, Señor, que meditemos y que analicemos y que nos examinemos y que veas que si vas a decir sí, es porque te vas a comprometer, es porque vas a convertir tus palabras en acciones, en hechos. Y si comienzas a meditar y a decir: Señor, pues es difícil, Dios prefiere que le seas sincero y que le digas cómo te sientes realmente, que no simplemente hipócritamente, por así decirlo, digamos: sí, Señor, sí, Señor, yo voy, yo hago, yo te obedezco, yo te honro, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi todo. Pero en la práctica de acciones nos comportamos todo lo contrario. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, cuando uno hace lo que el primer hijo, que él dijo: Señor, no quiero, déjeme se lo traduzco en otras palabras. Cuando nosotros, el Señor nos pide algo, estamos sintiendo algo o entendemos que necesitamos obedecerlo haciendo algo que Él nos está pidiendo, y lo sentimos difícil y lo sentimos que es complicado y nos sentimos muy débiles para lograr ese objetivo y eso que Dios nos está pidiendo, Dios lo que anhela es que en vez de que hable rápido y superficial diciendo: sí, Señor, yo lo haré, mejor que le digas honestamente: Señor, yo solo no puedo, Señor, yo quiero, pero Señor, batallo, esa área, Señor, es difícil para mí. Me estás pidiendo que trabaje en una área que he batallado por años. Me estás pidiendo que rompa un patrón repetitivo que me tiene controlado por mucho tiempo. Me estás pidiendo que me aparte de este vicio, Señor, que me tiene muy agarrado y yo batallo y es muy difícil para mí, Señor. Yo solo no puedo, te lo reconozco y te lo
lo acepto. No te voy a decir que sí, si en mi corazón sé que al final de cuentas voy a terminar no haciéndolo. Mejor quiero reconocer que yo no puedo por mis propias fuerzas, que solo tú puedes ayudarme y venir y darme la fuerza y darme la gracia y darme la capacidad para poder superar esto. Solo tú puedes arrancar de mi corazón esto con lo que batallo, porque si tú no lo haces, yo no podré honrarte en esa área, yo no podré vencer esa área, yo no podré superar este problema, yo no podré arrancarme esta situación de mi corazón, yo no podré. ¿Sí me explico? Es mejor ser sinceros con Dios, reconociendo nuestra condición, nuestra limitación, nuestra debilidad, y decir: Señor, yo no puedo, Señor, yo no puedo. ¿Para qué te digo que sí si no lo voy a hacer? Mejor te quiero ser sincero diciéndote: no puedo, pero si tú me ayudas, pero si tú te compadeces y trabajas en mí, pero si tú metes tu mano en mi corazón y me arrancas lo que yo no puedo arrancar, Señor, tienes mi corazón abierto para trabajar en él. Tienes mi vida en tus manos, tienes acceso directo. Señor, te doy lugar en mi vida, te doy lugar en mi debilidad, te doy lugar en mi problema, te doy lugar en mi vicio, te doy lugar en mi situación, en lo que sea. Pero es mejor cuando miramos la actitud del primer hijo, que dijo: no quiero, no voy a ir. Lo entiendo de esta manera que le estoy expresando, de que este hijo está siendo sincero, de que este hijo está expresando su conflicto interno, su problema para obedecer, su problema para honrar, su problema para respetar y tener temor de su Señor, de su Padre. ¿Sí me explico? Está reconociendo su condición, y en veces nosotros no reconocemos nuestra condición. Solo respondemos y nos comprometemos diciendo: sí, Señor, sí lo hago, cuando allá adentro uno sabe: voy a batallar, y lo más seguro es que voy a terminar siendo como el segundo hijo, diciendo que sí siempre y terminando nunca haciendo lo que dije que iba a hacer, honrando al Señor, sirviendo al Señor. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué terminamos de esa manera? ¿Por qué terminamos diciendo sí, sí, sí y no haciendo nada? Y no cumpliendo, y no honrando, y no sirviendo, y no respetando. ¿Por qué terminamos de esa manera? Yo no creo que sea porque hay una mala intención en nuestro corazón. No, no hay una mala intención. Nuestra intención es buena. Pero, repito, hablamos ligeramente, sin analizar el conflicto de nuestro corazón, sin analizar la condición en la que nos encontramos. Y en ocasiones el que tiene un conflicto con una área en su vida fuerte, y el Señor le está diciendo: ve a mi viña a trabajar, ve y quiero que trabajes en esa área de tu vida, quiero arrancar eso, quiero que quites esto, quiero que ordenes esto, quiero que acomodes esto otro. Y si uno no analiza su condición, su situación, y solo habla por hablar: sí, Señor, yo lo voy a hacer, terminaremos casi siempre como ese segundo hijo. Cuando decimos ligeramente: sí, 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 amén, tú eres mi Padre, mi Señor, te honro y te sirvo, y en lo que tú digas y cuando tú digas. Cuando hablamos a la ligera, casi siempre se convertirán en palabras huecas que no llevarán un hecho, una acción como resultado de aquello que dijimos. Lo que el Señor nos enseña en este pasaje es que mejor, en vez de decir sí, sí, sí y terminar no haciendo nada, y terminar sin cambios, y terminar sin mejoría, y terminar sin honrar a Dios, y terminar sin servir a Dios, y terminar sin respetar a Dios, y terminar sin temor de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar con nuestras acciones, dice el Señor: mejor, primero, mira tus conflictos, en todo lo que entiendes que debes de honrar a Dios, que debes de servir a Dios. Mira tu
tu interior, tu condición, tus conflictos. Y si ves que puedes superar aquello y que tienes la fuerza y la capacidad, dile amén, Señor, voy a hacerlo. Y proponte que aquellas palabras se conviertan en acciones. Pero si tú te analizas y dices, ay, Señor, me pides esto, pero sabes, Señor, me siento como aquel hijo que te dijo, no lo voy a hacer, porque allá en mi corazón entiendo lo difícil que es para mí lo que me estás pidiendo, lo difícil que es para mí el vencer esta área que me estás pidiendo que trabaje, lo difícil que es para mí superar esta condición en la que estoy flaqueando y batallando. Señor, quiero ser sincero conmigo mismo y contigo. Y quiero, Señor, analizarme y expresarte, Señor, esta área que me pides. Batallo mucho, Señor. No quiero a la ligera decirte, sí, Señor, y yo sé que voy a terminar sin hacer nada, sin honrarte, sin obedecerte mejor. Quiero decirte, Señor, sinceramente, yo no puedo. Soy muy débil, Señor, sobre todo en esa área que me pides. Señor, he tratado ya muchas veces y no he podido superar eso. Pero sabes, Señor, reconozco que yo no puedo, pero reconozco que lo que para mí es imposible, para ti es posible, Señor. Si tú quieres, tú me puedes ayudar. Si tú extiendes tu mano de misericordia, yo superaré esto. Si tú derramas tu gracia sobre mi vida, yo tendré fuerzas para avanzar y superar este problema. Yo lo venceré, Señor. Pero yo te declaro y reconozco, yo solo no puedo. Yo solo, Señor, ni siquiera quiero comprometerme, porque te voy a mentir. No quiero hacerlo, pero tampoco quiero quedarme conforme. Tampoco quiero resignarme a decir no puedo y punto y aparte. Y ya te dije, Dios, que no puedo, porque eso también nos lleva a la miseria y al fracaso. Cuando nosotros reconocemos que no podemos y entendemos que nuestra condición, nuestra fuerza de voluntad, nuestras buenas intenciones no son suficientes para llevarnos a convertir en acciones aquellas palabras, aquel compromiso, aquella honra, aquel servicio a Dios, decirle, Señor, yo reconozco que no puedo y que no soy suficiente, pero reconozco que si tú eres conmigo, que si tú me ayudas, que si tú trabajas en mi vida, tú te llevarás la gloria, tú te llevarás la honra. Nunca diré que yo cambié solo, nunca declararé que yo vencí esto por mi cuenta. Siempre te daré la gloria y la honra. Reconoceré que fue por tu pura misericordia que yo pude superar esto, que yo pude vencer esto, que yo pude obedecerte en esto, porque por mí mismo jamás te hubiera podido obedecer. Jamás hubiera superado esta situación, jamás hubiera vencido este obstáculo, jamás hubiera salido de esta tentación, de este vicio, de este mal hábito, de lo que haya sido. Pero aquí este pasaje nos revela la sinceridad de un hijo que mejor dijo no que decir sí y no hacerlo. ¿Sí me explico? Pero vuelvo a repetir, el corazón de ese hijo no refleja un no arrogante, rebelde, negativo, indiferente a Dios. No. Si así hubiera sido su no, jamás reflexiona, jamás va a trabajar, jamás. Ese no del hijo, de este hijo, no está reflejando una rebeldía, está reflejando una impotencia. Hay diferencia entre rebeldía e impotencia. La rebeldía es no quiero y punto y aparte. Y cuando alguien se rebela, difícilmente vuelve en sí para decir sí, voy a ir siempre a hacerlo. Simplemente se aferra y se va en su camino y ni quien lo haga volver, hasta que llega una calamidad, un terrible problema, una circunstancia fuerte. Es en veces lo que hace reflexionar a la persona. Pero cuando la persona está diciendo no
No voy, no puedo, Señor, no quiero. Mi corazón está atrapado en eso. En mi corazón está inclinado muy fuerte hacia esa situación. Y no puedo desligar mi corazón de ese hombre, de esa mujer, de esa situación, de esa droga, de lo que sea. Está ahí, Señor. No es que yo no quiera, es que no puedo, Señor. No es cuestión de rebeldía, es cuestión de impotencia. Cuando nos rebelamos, cortamos la ayuda de Dios, limitamos la ayuda de Dios. Le decimos: no quiero tu ayuda, no quiero hacerlo. Esta es mi decisión, esta es mi voluntad, y respeta mi voluntad, Dios. No te metas en mi vida. Y Dios dice, cuando la persona me dice así y me expresa, Dios no solamente oye las palabras, mira la intención del corazón. Oye la intención del corazón. El corazón habla. Entonces, cuando la persona toma la actitud de este hijo, repito, no estaba reflejando una actitud de rebeldía, sino de impotencia. No estaba reflejando una actitud de no quiero, sino más bien no puedo. No puedo. Y él reflexiona, y esa reflexión muestra el anhelo en su corazón de querer obedecer al Padre. Si no hubiera en su corazón el anhelo de querer honrar a su Padre, de querer servir a su Padre, de tener temor, de respeto hacia su Padre, hacia su Señor, él nunca hubiera vuelto en sí. Pero repito, el hecho de que él comenzó a pensar, comenzó a meditar, comenzó a reflexionar, es la evidencia de que en su corazón había el deseo de honrar a su Padre, solo que no había la fuerza, la capacidad para hacerlo. Y así nos encontramos muchos de nosotros en diferentes momentos. Nos encontramos con un buen deseo, pero sin la capacidad, sin la fuerza, no tenemos la suficiente fuerza de voluntad, no tenemos las buenas intenciones, no son suficientes, no tenemos la fuerza para lograrlo. Y ahí es donde Dios espera que abramos el corazón y le digamos: Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, dame la fuerza, dame la gracia, dame la libertad, y yo te obedeceré y yo te honraré. Nosotros somos muy buenos para hablar, muy prontos para prometer, para comprometernos, para expresar, para declarar, pero generalmente somos muy malos para cumplir. Somos muy malos para obedecer. Somos muy malos para honrar aquellas palabras que declaramos, primeramente delante de Dios, en ocasiones delante de nuestro prójimo, delante de nuestros hermanos, delante de nuestro esposo, esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. En ocasiones rápido hablamos, pero no convertimos aquellas palabras en acciones. No hay una honra genuina, no hay un respeto genuino, no hay una obediencia, no hay un cumplimiento genuino en muchas de las ocasiones. Le pongo un ejemplo. Cuando hablamos del hombre que en su corazón dispone su corazón pidiéndole a Dios que lo ayude a no honrarlo con palabras, sino a honrarlo con acciones. Cuando esa persona primeramente busca honrar a Dios con acciones, lo primero que piensa es en el compromiso que tiene con Dios, en la honra que tiene que darle a Dios con sus acciones. Piensa en el respeto que le debe a Dios, en el temor que le debe de tener a Dios. Pero nosotros, en su mayoría, cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a Dios pensando en la honra que le debemos. No nos acercamos a Él pensando en el respeto que le debemos, en el temor que le debemos como Señor. Porque Él pregunta: si soy Señor, ¿dónde mi temor? Si soy Padre, ¿dónde mi honor, mi honra? Y nosotros casi siempre que nos acercamos a Dios como nuestro Padre, no pensamos en ese respeto, en ese honor, en ese temor que le debemos a Dios. Casi siempre pensamos solamente en el beneficio que queremos recibir de Dios.
Oh, tú eres mi Padre, Señor, tienes que cuidarme, tienes que darme, tienes que suplirme, tienes que ayudarme. Tú eres mi Señor, tienes que protegerme, tienes que pelear por mí, tienes que hacer esto y esto y esto y esto por mí. Y generalmente cuando nos acercamos a Dios pensando y buscando solo lo que Dios puede hacer por nosotros, lo estamos buscando solo con una honra de palabra, pero no una honra genuina. Nos quedamos en las palabras y no convertimos las palabras en acciones. Cuando transformamos aquellas palabras en acciones, nos acercaremos a Dios, ya no solamente pensando en lo que Dios puede hacer por mí, en lo que Dios debe de hacer por mí. Porque si eres mi Padre, ¿cómo vas a permitir? Padre, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, ¿cómo vas a permitir que a mí me pase esto o aquello? ¿Cómo no me vas a ayudar en este problema y en esta situación? Y comenzamos a querer reclamar derechos, a querer exigir beneficios y bendiciones de Dios, porque al fin y al cabo tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú prometiste, tú dices en tu palabra. Y nos acercamos de esa manera y muchas veces dejamos muy de lejos lo que es acercarnos dándole la honra debida, dándole el respeto debido y el temor debido, cuando lo primero que consideramos de Dios es no lo que Él puede darme, sino primeramente la parte que a mí me corresponde. Él es mi Padre, lo voy a honrar como mi Padre. Él es mi Señor, voy a respetarlo como mi Señor. Cuando yo considero eso primeramente en acciones, en forma de vivir, no necesitamos pedir mucho, porque tus necesidades, el cuidado que Dios tendrá de tu vida, se manifestará rápido sin que tú lo pidas. Se manifestará rápido sin que tú lo busques. No tendrás que estar: Dios, mira que no soy tu hijo. ¿Por qué eres un padre tan descuidado? Porque en veces indirectamente así le decimos: ¿por qué permites esto y por qué permites lo otro? Si yo soy tu hijo, ¿que no soy tu hijo? ¿Que no me amas? Y en veces como que le reclamamos a Dios como si Él fuera un padre descuidado, un padre negligente, que no le importa lo que nos pasa, que no tiene cuidado, que no está atento. Como que acá estamos nosotros ahogándonos y Él por allá descuidado, haciendo otras cosas. Y el Señor dice: no, hijo, si esa es la clase de padre que crees que soy, es que no me conoces verdaderamente como tu Padre. Si esa es la clase de Señor que crees que soy, en verdad no me has conocido como tu Señor. Cuando me reconozcas como tu Padre y como tu Señor, vas a primeramente aprender a honrarme, a respetarme, a temerme, y vas a mirar mi cuidado, y vas a mirar mi atención, y vas a mirar mi dedicación a ti sin que tú lo reclames, sin que tú lo exijas, sin que tú vayas a querer exigir aquello. Solito verás la mano de Dios sobre tu vida. Solita verás la mano de Dios sobre tu vida. Pero si nosotros hacemos a un lado y olvidamos honrar al Señor en acciones, respetar al Señor, temer al Señor con nuestras acciones, y solo nos quedamos con palabras, terminamos extraviados, confundidos, desorientados, y no percibimos lo que quisiéramos percibir de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios quiere que le reconozcamos en nuestro camino, pero que le reconozcamos no solo con palabras, sino que esas palabras se conviertan en acciones. Que esas palabras no sean un: sí, Señor, yo te honro, yo te amo, yo te alabo, yo te glorifico, yo te obedezco, lo que tú digas, lo que tú quieras, cuando tú quieras, y solo se queden palabras huecas, sino que mejor analices lo que Dios te pide. Analices lo que tienes que ordenar en tu vida, lo que tienes que arreglar en tu caminar, y lo que puedes de una vez accionar y cambiar, hazlo. Si Dios ya te dio la fuerza, si Dios ya te dio la sabiduría, si Dios ya te dio la gracia, si Dios ya te dio todo aquello que necesitas, hazlo. Pero si te encuentras con un dilema en algunas áreas de tu vida donde dices: Señor, yo he tratado, pero esta área me cuesta, esta área
no he podido superarla. Esta área no he podido vencerla. Señor, no quiero ser rápido para decir sí, 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 Señor, te voy a honrar, te voy a obedecer. No, Señor, me doy cuenta que no he podido hacerlo. Me doy cuenta, Señor, que me siento impotente para hacerlo. Es muy fuerte la lucha, es muy fuerte la atracción, la desviación, es muy fuerte la situación, es muy fuerte la seducción, es muy fuerte lo que sea. No puedo por mí mismo, Señor, ayúdame tú. Y cuando te sinceras de esa manera, verás la gracia de Dios, verás la misericordia de Dios, verás la mano de Dios trabajando en tu vida. Y lo que pensabas que nunca ibas a poder hacer, lo lograrás hacer. Y lo que pensabas que nunca ibas a poder obedecer, lo vas a lograr obedecer. Y donde pensabas que nunca ibas a poder honrar a Dios, te mirarás honrando a Dios, te mirarás respetando a Dios, te mirarás sirviendo a Dios, aún en aquellas cosas que pensabas, yo nunca voy a poder, yo nunca voy a poder vencer esto, esto otro, nunca lo voy a poder vencer. Es cierto, qué bueno que lo reconozcas. Por ti mismo jamás lo vas a poder vencer. Quizás llevas años queriendo vencer ciertas áreas y no has podido, pero el Señor dice, no sigas diciendo sí, sí, sí y viviendo de la misma manera. Reconoce tu condición. Asincérate conmigo, entrégame esas áreas, esos aspectos, y yo te voy a ayudar en lo que tú no puedes. Y vas a terminar yendo y vas a terminar haciendo lo que habías dicho. Yo nunca voy a ir, yo nunca voy a poder, yo nunca voy a lograr. Lo terminarás logrando, no por tu fuerza, sino por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Aquí me detengo porque el tiempo nos ha avanzado. Pongámonos de pie. Vamos a hablar con el Señor.